Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, por favor. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Quiero que note algo en este texto. Aunque este texto habla de la muerte, no es lo principal que nos quiere transmitir el texto. Aunque el texto habla de la muerte, la verdad central de este pasaje es la compasión divina de Jesús, que eso demuestra quién era Él como Mesías. Vuelvo a repetir, aunque este texto nos habla de la muerte, la idea principal de este pasaje no es la muerte, sino la compasión divina que Jesús mostró, y a través de esa obra que Él hizo, demostrar quién era Él, la resurrección y la vida, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, por eso le he titulado este mensaje la compasión divina de Jesús, porque eso nos comprueba quién es Jesús y qué nos enseña respecto a la vida y a la muerte. La compasión divina de Jesús. Y la palabra compadecer, hermanos, es muy importante porque en nuestro contexto vemos que cuando alguien está sufriendo, nosotros podemos sentir tristeza y deseo de aliviar su dolor. Nos ha sucedido. Eso se llama compasión, sentir compasión por alguien. Pero cuando hablamos de la compasión que los seres humanos experimentamos, es muy limitada, porque la compasión de nosotros es limitada. A veces sentimos compasión por ciertas personas y a veces no sentimos compasión y es más, hasta deseamos el mal de las personas, ¿no? Eso es en la condición humana. Pero no es así con la compasión de Dios. Nuestra compasión debido al egoísmo está manchada. Pero cuando hablamos de la compasión de Dios, es algo muy diferente, porque la compasión de Dios, hermanos, brota de su misma naturaleza amorosa. Dios, debido a su propia naturaleza amorosa, es compasivo. Dios se compadece del sufrimiento y de las miserias humanas a un grado muy elevado y que nos es difícil de comprender. Pero esta compasión divina, que es un atributo de Dios, lo manifestó Cristo porque Él es Dios hecho carne. Entonces vamos a ver cómo Cristo mostró su compasión en este evento y cómo eso nos lleva a poner nuestra fe en Él y cómo eso nos da una esperanza en medio de la muerte. Vamos a ver este texto, dice el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Bueno, cuando dice el texto, el versículo 11, aconteció después, es porque nos está narrando lo que pasó a continuación de lo que nos describen los versículos 1 al 10. En este contexto, el Señor había hecho un milagro de sanar al siervo de un centurión. ¿Recuerdan este hombre? Que era un soldado, era una persona importante, que ni siquiera se atrevió a que Jesús pasara a su casa porque se sentía tan indigno, y dijo que solamente Jesús dijera la palabra y que su siervo sanaría, y que el Señor Jesucristo se admiró de su fe. ¿Recuerdan este contexto? Bueno, el Señor había obrado este milagro, la sanidad del siervo de este soldado, de este centurión. Y después de eso, el Señor se dirige a una ciudad llamada Naín. Esto nos sitúa en el contexto geográfico en el cual se desarrolla este texto. Esta ciudad de Naín, hermanos, era una pequeña aldea situada en la ladera norte del monte Hermón, allá por Israel, lo que hoy conocemos como Palestina. Y a pesar de que esta aldea pareciera ser un lugar insignificante,
es curioso que el Señor se quisiera dirigir ahí. No nos dice el texto que el Señor Jesucristo iba a algún asunto importante a esa ciudad. Sin embargo, como el Señor Jesucristo, todo lo que hacía estaba en armonía al plan divino, al plan de Dios, no era casualidad que Él se quisiera dirigir a esa ciudad, porque Él ya tenía planeado lo que iba a hacer con esta mujer. El Señor Jesús sabía quién iba pasando en ese momento, qué era lo que estaba pasando, pues Él es omnisciente, Él es Dios, Él conoce todo. Entonces Él sabía que en ese justo momento iba a pasar una viuda doliente con su hijo muerto. El Señor lo sabía. Ya estaba dentro del plan divino, Dios orquestó todo. Y aquí hay datos importantes por qué sucede esto. Hermanos, en Israel los cadáveres eran enterrados lo más pronto posible y como eran considerados ritualmente impuros, se les daba sepultura fuera de la ciudad. Esto era una costumbre judía. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo ve a esta viuda con este féretro, es interesantísimo que el Señor se acerca a ella y al féretro. Pero seguimos leyendo lo que dicen los versículos. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Esto nos dice el escenario. ¿Quién estaba ahí presenciando este acontecimiento? Dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Si nosotros leemos el versículo 12 así, podemos pasar por alto ciertas cosas importantes. ¿Qué era una viuda en aquel tiempo bíblico, no? Una viuda prácticamente era una persona desamparada por la sociedad, no tenía sustento económico, no tenía provisión, era una mujer que no tenía más que un solo hijo, su esposo obviamente había fallecido y la única fuente de su sustento que podría ser su hijo había fallecido, y no solamente por el sustento, sino lo único que ella tenía era su hijo y había fallecido. Entonces era una persona socialmente, por decirlo así, marginada. Era una persona marginada. Imagínense el dolor doble de esta mujer. Pero cuando ella va con su hijo difunto, había con ella mucha gente de la ciudad, dice el texto. Y dice el versículo 13 que el Señor la vio. Esto es importante porque ella nunca acudió a Jesús, nunca vio a Jesús, el Señor la vio primero a ella. Ella no fue a Jesús pidiéndole que resucitara a su hijo. El Señor fue movido por su compasión a hacer lo que Él hizo. El Señor la vio y luego dice el texto, y se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y es interesante, hermanos, porque esta palabra compadecer en el griego, en el original, en el idioma original de la Biblia, esta palabra procede de otra que significa vísceras o intestinos, es decir, las entrañas, y es usada figurativamente para describir el asiento de las emociones más profundas del ser humano. No describe una piedad ordinaria, sino una emoción que conmueve lo más recóndito del ser del hombre. Es una palabra griega usada para expresar con mayor fuerza la idea de compasión, es decir, se le conmovieron las entrañas, es por decirlo así, ¿no? Él sintió una compasión genuina. Miren, Dios mismo sintió compasión por sus criaturas pecadoras sufrientes. Esto es una verdad importantísima, hermanos. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor hecho carne, sintió compasión, pero una profunda compasión por esta mujer que su hijo estaba muerto. Y ese fue el motivo por el cual el Señor haría lo que haría. Fíjense cómo hay un contraste en los versículos 1 al 10, vemos que el Señor sana al centurión, al siervo del centurión, por la fe, y Dios usó la fe de ese centurión. Si nosotros leemos el texto, dice que el Señor dijo de él, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero en este pasaje, en estos versículos, no encontramos que la mujer tuviera fe. No encontramos que ella hiciera un clamor a Cristo. Y es aquí donde nos preguntamos aquellas enseñanzas que dicen que si tú tienes fe, nomás con que tengas la suficiente y pagues bien, obviamente, dicen algunos, ¿no? Dios te va a hacer un milagro. Pero yo no veo aquí que el Señor esté movido a hacer este milagro por la fe de ella o por algo previo que ella hubiera hecho, sino por su compasión y debido a la soberanía de Dios. A veces Dios usaba la fe
de sus criaturas para obrar, y a veces era independientemente de la fe de sus criaturas, porque Él es soberano. Y Él todo lo que hace lo hace con un plan, con un propósito. En el caso pasado del siervo del centurión, Dios usó la fe del centurión para sanar a este siervo. Pero en este caso no vemos que la mujer tuviera fe, ni siquiera vemos que clamara a Jesús, ni siquiera vemos que dijera algo. Solo el Señor se compadece de ella y le dice: no llores. Imagínense, se acerca a este escenario, la mujer doliente porque va su hijo ahí, se acerca a Dios hecho carne, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, y le dice: no llores. Le da una orden: deja de llorar, no llores. ¿Por qué? Porque se había compadecido de ella. No llores. Dice el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro. Esto es algo inaudito, hermanos, que el Señor Jesucristo haya tocado el féretro. ¿Por qué razón? Vámonos, por ejemplo, a Números 19:13. Fíjese lo que pasaba para los judíos que tocaban cadáveres. Números 19:13. Fíjese lo que dice Números 19:13. Esto es importante, hermanos. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. ¿Qué pasaba sobre una persona que tocaba un cadáver y no se purificaba? Era considerada ¿qué? Inmunda. Sin embargo, vemos que Dios toca el féretro. Fíjese lo que pasaba con los seres humanos que tocaban un cadáver: se volvían ceremonialmente impuros. Pero el Salvador, puesto que Él es santo, era Dios encarnado, en lugar de que algo lo contaminara a Él, lo que Él tocaba santificaba. No había nada que pudiera contaminar a Cristo. Él santificaba lo que tocaba. Él es el Señor de la vida, de todas las cosas, y Él es santo. Él era totalmente perfecto, sin mancha y sin pecado. Y al tocar ese féretro, Él obviamente no se contaminó. Al contrario, lo que Él tocaba, Él lo santificaba. Pues Dios es santo y Cristo es Dios. Cristo es santo. Esto es algo importantísimo que vemos en este pasaje. Él tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Nos suena muy parecido al pasaje paralelo de cuando le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo solamente dio una orden con su palabra: joven, a ti te digo, levántate. Incluso algunos han llegado a afirmar que si el Señor Jesucristo no hubiera dicho, por ejemplo, joven, a ti te digo, levántate, o Lázaro en específico, ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado, porque Él tiene tanto poder que con su palabra puede resucitar a los que Él quiera. Con tan solo su palabra, Él pudo ordenar que un muerto viviera. Con tan solo su palabra. Fíjese qué tan poderoso es Dios, qué tan poderoso es Cristo. Tan solo con decirle: levántate, joven, a ti te digo, levántate, un muerto obedeció. ¿No es curioso? A veces le decimos a nuestros hijos: hijo, haz esto, y no lo hacen. Los vivos no obedecemos. ¿Cómo está eso que un muerto obedece y se levanta? La orden de Dios crea vida. Lo que Él dice, Él manda lo que pide. Ahí vemos su poder manifestado. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, dice el versículo 15, se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar. Fue un auténtico milagro. En el caso, por ejemplo, de Lázaro, vemos que el cuerpo de Lázaro ya tenía 4 días de muerto y ya estaba en el estado de putrefacción. Ya se estaba descomponiendo el cadáver. De manera que si alguien hubiera querido decir que fue un truco o que fue planeado, todavía podría decir de una persona que acaba de morir y que en el momento reviva, pues podría a lo mejor uno sospechar, ¿no? Pero ya de cadáveres en estado de putrefacción, y más que los judíos no embalsamaban a los cuerpos y se descomponían más rápido, era dudoso que fuera algo fraudulento. Solamente Él tiene el poder para dar vida, no solamente vida física a un muerto físico, sino esto nos lleva un paso más allá. Él puede dar vida espiritual a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1 dice que esa es la condición del ser humano sin Cristo, que estamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no tiene señal de vida. Si usted y yo queremos darle medicamento a un muerto para que mejore, se van a reír de nosotros y van a creer que estamos locos, ¿sí o no? Un muerto, para que pueda hablar, tiene que vivir. Y eso sería un milagro que solamente puede hacer Dios, pues Dios puede hacer eso con su palabra. Tan solo con la palabra de Cristo, ese joven se incorporó, y con la palabra de Dios, con el Evangelio, aquellos que están muertos espiritualmente pueden resucitar a una nueva vida en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él puede dar no solamente vida física, sino vida espiritual para no ser condenados eternamente. El que estaba muerto se incorporó, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Yo me imagino, me quiero poner en el lugar de esta mujer. Como ella, no vemos aquí ninguna expresión de la mujer, pero imagínense esta mujer doliente, llorando por la pérdida de su hijo. Se acerca el Salvador y le dice, no llores, y ella se queda sorprendida y después ve a su hijo volver a la vida. Pero fíjese la reacción en el versículo 16 de las personas que contemplaron este milagro. Y todos tuvieron miedo. Esto es algo muy interesante porque en lugar de que la gente se hubiera alegrado y hubiera comenzado a festejar lo que sucedió, ¿sabe por qué tuvieron miedo? Porque Jesús era santo, se manifestó la gloria y el poder de Dios, y al ser ellos pecadores sintieron, se puede decir, su propia condición. Sabían que algo divino estaba sucediendo ahí, que el Señor Jesús no era una persona común y corriente, y por lo tanto sintieron miedo como pecadores que eran. ¿Sabe que esa es una de las reacciones más naturales del ser humano ante lo divino? Miedo. ¿Sabe por qué sentimos miedo? Porque somos pecadores. La Escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, nacemos con una naturaleza inclinada a lo malo. No nacemos siendo buenos. La sociedad no es la que nos corrompe, no es culpa de nuestros padres, aunque todo eso influya, pero Dios nos hace responsables a cada quien. Nacemos con una naturaleza inclinada a lo malo, y es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos una nueva naturaleza, necesitamos ser resucitados de esa muerte espiritual en la cual nos encontramos. Necesitamos que Cristo nos dé vida, no solamente vida física, sino vida espiritual. Esa es la realidad y la condición del ser humano. Sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero no solamente muerte física. La muerte espiritual consiste en una eternidad separado de Dios en el tormento eterno. Esas son las consecuencias de nuestros pecados, pero le sigue diciendo el texto, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mala noticia es que usted y yo somos pecadores, que un día vamos a morir y no solamente nos vamos a enfrentar a la muerte física, nos enfrentaremos cara a cara al Dios quien nos creó, al Dios que hemos ofendido violando sus mandamientos, y seremos culpables e injustificables delante de Él. Pero hay una buena noticia. Dios en su compasión y en su misericordia envió un Salvador que se hizo hombre como nosotros, vivió la vida que usted y yo hemos vivido, pero sin pecado. Nos entiende perfectamente porque Él fue verdadero Dios y verdadero hombre, sufrió todos nuestros dolores y llevó sobre sí nuestros pecados, y solamente por medio de Él podemos encontrar vida, la verdadera vida. Como Él le dijo a Lázaro, y de hecho ese fue uno de los pasajes que también impactaron la vida de don Luis Uribe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso está en Juan 11:25. Jesús es la resurrección y la vida. La vida de Dios es manifestada en el Hijo, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Hijo de Dios
puede tener verdadera vida. Y la muerte no será el final. De cierto que todos aquí nos vamos a enfrentar a ese día. Algún día usted y yo estaremos en la presencia de Dios dándole cuentas. Pero solamente habrá dos grupos de personas. Todos estamos cortados con la misma tijera. Amados hermanos y oyentes, todos somos pecadores. La única diferencia será aquellos que han sido revestidos por la justicia de Cristo y aquellos que serán condenados por haber rechazado la justicia de Cristo. Solamente Cristo salva, solamente Cristo da vida, solamente en Él está la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una esperanza que podemos abrazar. Hay temor porque muchos de ustedes se pueden tener temor a la muerte por no saber qué hay después de ella. Pero en la Biblia Dios nos revela a través de su palabra qué hay después de la muerte. Solamente hay dos destinos, el cielo o el infierno. Y realmente somos pecadores y no tenemos que hacer nada para ir al infierno. Ya estamos condenados por nuestra propia maldad. Pero déjeme decirle, para ir al cielo tampoco hay nada que nosotros podamos hacer, porque nuestras obras de justicia no pueden llenar el estándar santo y perfecto de Dios. Solamente hubo un hombre que pudo cumplir la ley a la perfección, pero al mismo tiempo fue Dios, Cristo. Él cumplió la ley en nuestro lugar, vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir y sufrió la ira de Dios, el castigo de Dios, para que nosotros pudiéramos tener vida. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios cargó nuestro pecado en Él para que por medio de la fe nosotros podamos recibir su justicia, ser perdonados y ser hechos hijos suyos. Esa fue la grandeza de la gloria de Jesús. Y fíjese la reacción de estas personas. Ellos tuvieron miedo, pero al mismo tiempo glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero Jesús no era un gran profeta solamente. Él era más que un gran profeta. Él era el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Salvador del mundo, manifestado en su gloria. Y el propósito de este milagro, hermanos, no fue para demostrar que cada que a alguien se le muriera un familiar, llamara a Jesús y Él se lo resucitara. Porque no vemos que el Señor Jesús se la pasara resucitando gente. Todos los milagros que Él hizo, los hizo con un propósito, demostrar quién era Él. Para que al creer en Él, pudiéramos tener vida en su nombre. Ya tenemos este registro fiable aquí en la Escritura de quién es Jesús. Él fue más que un profeta, Él fue más que un hombre perfecto, Él fue más que un hombre de Dios, Él fue Dios hecho carne. Murió y resucitó al tercer día y volverá por los suyos y también establecerá su reino y también habrá un juicio para aquellos que le rechacen. Pero todos los pecadores, hermanos, dolientes por su pecado, el Señor les dice, vengan a mí, aquellos que están cargados y trabajados, yo les daré el descanso para sus almas. Habla de aquellos que están hartos de vivir en el pecado, de vivir en rebeldía contra Dios y desean arrepentirse y desean una nueva vida en Cristo. Aquellas almas cuyo Dios está atrayendo a sí mismo, que desean abandonar el pecado y poner su fe en Cristo y hacerlo Señor de sus vidas, el Señor les dice, el que a mí viene no le echo fuera. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y va a volver. Está escrito, es una promesa. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y se manifestará de una manera terrible y plena en aquel día. Pero noten la compasión divina del Señor Jesús. Se compadeció de esta viuda, pero más allá de compadecerse de esta viuda y de las personas que estaban ahí, es un registro que nos deja a nosotros para demostrarnos que Él es la resurrección y la vida y que teniendo fe en Él podemos ser librados de la ira venidera y podemos tener vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Podemos ser hechos hijos suyos por medio de la fe. Somos pecadores, pero Dios tiene compasión. Si nos arrepentimos y creemos en Jesús,
el Hijo de Dios, Dios puede darnos vida eterna. A cualquier pecador que venga con humildad en su corazón, reconociendo su pecado, su necesidad y poniendo toda su confianza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y la gloria, porque solamente Él, hermanos, solamente Él puede hacer este tipo de cosas, darnos vida, y no solamente vida física, sino vida eterna. Y es este Salvador a quien le presentamos, a todos aquellos que no lo conozcan, y usted puede recibir al Señor. Mire a Cristo, ponga su fe en Cristo, dele a la espalda a sus pecados, confiese sus pecados, pida perdón por sus pecados y abrace por fe a este Salvador que se compadece de sus criaturas caídas, pero también un Dios santo y justo que no dará por inocente al culpable y que obrará su justicia en su debido tiempo. Ese es el Cristo, Señor de todo, que proclamamos, al Señor de la vida y de la muerte, al Señor del universo entero y de nuestras almas, y al Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos ver cómo a través de esto que hizo nuestro Señor, mostrando la compasión divina hacia esta pobre viuda, vemos que su voz imponente, tu palabra poderosa, resucitó a este joven. Pero sabemos que tu palabra, esa misma palabra poderosa, sigue dando vida a los muertos espirituales. Y clamamos para que sea tu palabra, Señor, la que dé vida a aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que no están bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu dé vida a aquellos cadáveres vivientes, Señor, para que puedan convertirse de sus maldades y tener vida en tu Hijo amado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú hiciste, Señor, en la vida de don Luis, por la esperanza que él abrazó, Señor, y por la esperanza que te pedimos que también su familia abrace en la cruz, Señor. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu palabra haga el efecto debido en nuestros corazones y en los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.